Bueno, estamos acá para entrevistar al psicólogo Juan Flechas. Hola Juan, bien. Vamos a comenzar. ¿Dónde llevaste a cabo tus estudios educativos? Bueno, yo estudié psicología entre 1985 y 1989. Me gradué en 1992 en la Universidad Javeriana. Listo, Juan. ¿Y en la área de trabajo actualmente que tienes, cuál es? Bien, yo me dediqué básicamente, hice como todo mi proceso formativo muy centrado como entre social y educativa, en los énfasis de social y de la parte educativa, pero también en clínica. Una de las experiencias que tuve fue en clínica hacia temas comunitarios, como más procesos como sociales, y tenía que ver de pronto con psicología social. Y ese es un poco el universo en el que yo me muevo. Hace ya un buen tiempo que digamos que me muevo en una, pues, que para entendernos dentro de la psicología podríamos decir que es psicología social, pero yo me atrevería como a decir que uno podría inventarse algo que se podría llamar psicología cultural, o en el ambiente de los estudios culturales. Yo me muevo muy ahora en ese camino, analizando una serie de fenómenos, digamos, de las culturas, de las expresiones culturales, las culturas juveniles, los temas de expresión artística, las relaciones de los seres humanos como con las diferentes expresiones culturales, y los temas de la cultura en la constitución del ser humano. Entonces, pues uno podría sintetizar todo eso diciendo que es social para entendernos entre psicólogos. Bueno, Juan, ¿te identificas con alguna escuela o enfoque en particular para tu trabajo actual? Digamos que la experiencia ya laboral a uno lo ha hecho como pasearse por muchos lugares, digamos, conceptuales, y cuando uno está estudiando uno tiene mucha más pasión o engome con teorías y con puntos de vista, y un poco eso es lo que creo que uno ha tenido que vivir ya por la experiencia. De todas maneras, en cuanto a lo que estudié y lo que vivo hoy, pues sí hay algunas tendencias que se mantienen. Sí, yo crecí en un momento de una facultad en la que el psicoanálisis era, digamos, la tendencia fuerte, y esa es una tendencia que se mantiene. Me muevo en temas de estudios culturales, y de alguna manera los teóricos que hablan de los estudios culturales son mucho más cercanos a las lecturas de los planteamientos de tipo cultural histórico, y el psicoanálisis podría tener, digamos, mucha cercanía a eso. Entonces, en ese sentido mantengo mucha cercanía con lo psicoanalítico. Hoy en día trabajo mucho en cine, ese es el campo en el que me desempeño. Hice un posgrado en audiovisuales, en temas audiovisuales, y de alguna manera el cine y el psicoanálisis son dos elementos que siempre han estado muy cercanos. Entonces, si me preguntas en tendencias, diría que lo psicoanalítico se mantiene, pero también uno, pues, en el proceso como que conoce otros planteamientos o algunas otras posiciones que permiten como enriquecer procesos. Entonces, digamos que no es que me considere un psicoanálisis o un psicoanalista freudiano ortodoxo, ni tampoco voy a decir que soy del boom de Lacan y toda esta otra onda, sino que los elementos psicoanalíticos de pronto relacionados con algunos otros aspectos teóricos de lo sistémico, digamos como en un sentido holístico, hoy son de utilidad para lo que uno trabaja, ¿no? En lo que uno se mueve, y para entenderse también con otras profesiones, digamos que. Bueno, Juan, ¿cuáles fueron tus influencias de personas o lecturas para tu trabajo actual? Bien, si pienso en personas, debería como hacer una especie de in memoriam de algunos profesores que fueron como importantes en mi proceso formativo, ¿no? Entonces tendría que mencionar a un profesor que se llamó Neftalí Forero, digo se llamó porque él ya falleció, que fue de alguna manera como quien nos introdujo en toda una aproximación entre la filosofía y la psicología, y concretamente en un autor como Stanislao Zuleta, ¿no? Entonces ahí hay como un punto de partida que para muchos en aquel momento fue bien especial y bien significativo. Y leyendo a Stanislao Zuleta, pues uno se mete mucho con literatura. Entonces nosotros también tuvimos otro profesor que fue Simon Bransky,
psicoanalista que también ya falleció, que en su seminario teníamos la oportunidad de tener charlas con Salomón Kalmanovich, con una cantidad de personajes pues, allegados a él, y que hacían que las ciencias sociales y todo el tema de literatura, cine, tuviera que ver con el asunto de la psicología. Entonces creo que lo que hago ahora tiene una íntima relación con esas, digamos, esos procesos, esas experiencias. Ya mencioné a Stanislao Zuleta como autor colombiano, pero yo digamos que soy muy de la línea de leer pues, lo psicoanalítico, que ya lo dije, pero también toda la onda Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, es como lo que me gusta, ¿no? Bueno, Juan, en este momento tú perteneces a algún gremio y participas en el gremio de psicólogos en este momento. Soy como testigo, pero realmente activo no pertenezco ni a la sociedad de psicólogos, aunque se está volviendo cada vez más una urgencia, porque en muchas partes te están exigiendo tener tarjeta profesional para contratarte. Realmente yo nunca lo he hecho porque como me he movido como en ambientes del tema de la cultura, no es el ambiente o los contextos donde más estén colegas de la psicología, con lo cual normalmente no te piden ese papel, pero en los últimos 2 años sí empezó a sonar por ahí la campanita de este documento que dan en la Asociación Colombiana de Psicología, y pues sacarlo implicaría como que me inscribo y quedaría, digamos, en vínculo con ese proceso, pero creería que solo hago el requisito, no paso más allá de eso. Lo mismo pasa un poco como con el universo de la Asociación de Egresados de la Javeriana. Soy también como un testigo con buenos amigos que comparto muchas veces en algunos escenarios con ellos temáticas en torno a nuestra profesión. Pero sí soy más activo, por ejemplo, en otros ambientes como el Ministerio de Salud y toda la política pública de salud mental, donde tengo algún tipo de participación y donde voy a los debates y donde interactúo con muchos colegas o muchas colegas, tanto de la psicología como de otras, psiquiatría y otras cosas, en esas discusiones de la salud mental en el país. Bueno, Juan, nos gustaría saber algunos logros y dificultades que tienes en la parte laboral que has tenido. Bueno, yo creo que para intentar ser propositivo hablemos de los logros primero. De alguna manera yo me he sentido muy a gusto con el proceso profesional que he vivido y con la compaginación que he hecho con el mundo del audiovisual, de la comunicación, de alguna forma. Me ha permitido trabajar a nivel docente en universidades, pues sobre todo acá en Bogotá, también fuera de Bogotá, sobre todo en la costa. Me ha permitido de alguna manera un aprendizaje que ha sido muy interesante, que es poder siempre estar como en equipos interdisciplinarios. Uno de mis primeros trabajos, por ejemplo, fue en temas de educación ambiental, y fue con el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana, y en ese momento el trabajo por el cual yo estaba contratado como psicólogo en términos educativos, que no era ir a trabajar a un colegio, que es como lo típico que uno encuentra, implicaba una relación muy interesante con profesionales como economistas, arquitectos, gente que se mete mucho en el mundo ambiental, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, biólogos o biólogas, y esa parte, digamos, enriquece mucho, y yo creo que ese es un logro, y yo diría que es una invitación a colegas psicólogos o a cualquier profesión, poder vivir la interdisciplinariedad, y más en estos tiempos, ¿no? O sea, poder saber un poco qué piensan los antropólogos, qué piensan los economistas, los abogados, los arquitectos, qué tan de psicólogos tienen todos ellos, como también uno tiene de pronto sus profesiones, los diseñadores industriales, los artistas en general, ¿no? Entonces ese es un logro. El otro tema está de la mano con eso, porque a mí ese proceso fue lo que me llevó un poco a meterme por el mundo cultural o por las lecturas de lo cultural, y a trabajar concretamente en lo audiovisual.
y el logro allí ha sido, digamos, como coronar, si se puede decir así, un perfil de psicología en esos mundos, que hace 20 años era difícil. Por ejemplo, yo empecé asesorando libretos para programas infantiles en RCN Televisión. Entonces era absurdo que un psicólogo estuviera metido en el medio, como me decían en esa época. Bueno, Juan, nos gustaría saber qué tipo de recomendaciones tienes para los estudiantes actuales de psicología. Bueno, yo diría que una primera recomendación, que de alguna manera lo dije ya, es estar abiertos a todo lo que se aprende hoy. Hoy estamos, digamos, aprendiendo una cantidad de conocimientos que no se reducen únicamente a una disciplina, sino que es como la interacción con muchos saberes y con muchas posibilidades. Entonces creo que eso hay que tenerlo siempre presente. De hecho, todos los días las universidades y en muchas partes del mundo están sacando nuevas formas, nuevos nombres de carreras, nuevas cosas que hace 10 años, hace 5 años incluso eran impensables. Y creo que el mundo de la psicología no está lejos también de empezar a tener esos caminos. Seguramente los vamos a encontrar dentro de poco, y creo que uno tendría que estar como en esa posibilidad, siempre abiertos, ser como una especie de esponja muy receptora del mundo. Eso también es una virtud de la psicología, no solamente para encontrarse con otras disciplinas o con otros saberes, es una virtud para el trabajo como tal de la disciplina. Nos toca día a día, todo el tiempo, en relacionarnos con seres humanos. Y tener la sensibilidad de escuchar a un ser humano, ya sea en terapia, ya sea que es un estudiante de colegio, ya sea que es un obrero o una persona que trabaja en una oficina, porque somos el psicólogo del talento humano, de gestión humana, ya sea que es una persona de una comunidad y estamos haciendo un trabajo de tipo social, o lo que sea, siempre vamos a estar en esa relación, y trabajar con seres humanos es de lo más fuerte, difícil y a la vez de lo más encantador. Entonces, tener la sensibilidad de poder recibir a un ser humano y ojalá entenderlo sin necesidad necesariamente de aplicarle allí normatividad psicológica de entrada, sino entenderlo, puede ser otra gran ganancia que uno tiene que aprender a desarrollar cuando estudia psicología. Creo que otro elemento es: no confundan estudiar psicología con ir al psicólogo, ¿no? Eso hay que empezarlo a tener claro. Si vivo muy consentido o consentida desde chiquito con mi mamá, y quiero saber por qué, no tengo que estudiar psicología. Es bueno que vayan de una terapeuta. Lo cual no quiere decir que no pueda estudiar psicología, sino que empieza uno a tener que tener esa claridad para poder también entender a otros seres humanos. Creo que cada vez más también se abren como muchos horizontes, así como lo que yo he tenido que vivir en el mundo como el audiovisual con la psicología. Ha habido colegas, personas que se han metido con el tema jurídico, con el tema criminalístico, con una cantidad de elementos. Tengo amigos que están trabajando en psicología aeronáutica. Entonces uno diría: ¿qué pasó ahí? ¿Se chifló la caja negra? No, tienen todas unas lógicas de trabajar, y el mundo laboral de ellos es todo el universo de lo aeronáutico, los aeropuertos, las azafatas, todo el mundo de lo que es un aeropuerto o de lo que es estar en el aire. Y eso tiene todo un componente psicológico, y seguramente van a salir más cosas. Hace 15 años era rarísimo que alguien dijera: quiero ser el psicólogo de la selección Colombia. Hoy en día es normal, es como, sí, todo equipo de fútbol o de cualquier deporte lo necesita. Entonces, así hacia futuro creo que van a salir más cosas, y hay que estar atentos a eso y de pronto hasta proponerlas. Uno mismo a lo mejor se va a encontrar con esas rutas, y seguramente uno va a proponer nuevas formas donde la psicología tiene aplicación, ¿no? Y donde aprende uno, digamos, como rutas nuevas para la misma disciplina. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos respondido estas preguntas que servimos que a muchos estudiantes les puedan ser de gran utilidad. A ti muchas gracias, y a todas tus compañeras, y bueno, a todos los demás.